Muy bien, queridos varones, un gusto estar con ustedes este miércoles y vamos a iniciar con oración para proceder al estudio. Dios bendito, te agradecemos el privilegio que nos das de estar reunidos, Señor, y gracias te damos porque tú pones en nuestros corazones el querer como el hacer para reunirnos, Señor, para disponer este tiempo, para disponer el corazón a escuchar tu palabra. Queremos que nos hables, queremos que nos sacudas, Señor, el corazón, para que podamos adorarte y alabarte como tú te mereces. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a empezar nuestro estudio. Hemos escuchado en más de una ocasión la responsabilidad que la Escritura nos da de probarnos a nosotros mismos, de saber si verdaderamente somos lo que decimos que somos. En 2 Corintios 13:5, Pablo exhortó a los creyentes de Corinto y por extensión a todo genuino creyente, diciendo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pablo es claro y directo. Tú que dices ser cristiano, pruébate a ti mismo si estás en la fe. Muchos piensan que estar en la fe es por ir a la iglesia, entrar a un estudio bíblico, conocer pasajes bíblicos, memorizar versículos, pero Pablo agrega que la evaluación no está definida por el conocimiento o por la costumbre o por la fidelidad a congregarse, sino porque Jesucristo está gobernando la vida del creyente. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? De este modo, la prueba de la fe es el gobierno de Cristo en el corazón del creyente. La prueba implica reconocer quién gobierna nuestros corazones: nuestra carne, nuestras circunstancias, nuestras necesidades, nuestras ambiciones, nuestras angustias, nuestros temores, es decir, nosotros mismos, o Cristo, su palabra, su voluntad, su propósito, su santidad, su misericordia, su perdón, su servicio. En una palabra, su ejemplo. Hoy vamos a hablar de algo que a la mayoría de los creyentes nos falta, algo que pasamos por alto comúnmente: el dominio propio. El dominio propio es definido como la capacidad dada por el Espíritu Santo de evitar excesos y mantenerse en los límites dados por Dios, de manera que obedezcamos las Escrituras y cultivemos la aptitud de vivir considerada y cuidadosamente, haciendo lo correcto a pesar de nuestros deseos. Este estudio de el dominio propio, de ejercítate en el dominio propio, disciplínate en el dominio propio, nos va a llevar por lo menos un par de semanas, porque el dominio propio abarca toda la esfera de vida del creyente. De esta manera, debemos entender que el dominio propio es mantener la voluntad de Dios sobre nuestras emociones, sobre nuestros deseos, pensamientos y acciones, bajo la guía y el control del Espíritu Santo, con la finalidad de ser como Cristo. La vida cristiana no es estática, sino dinámica. La pasión por Jesucristo, su propósito y voluntad deben ir en aumento en nuestras vidas.
Si no es así, nos estamos enfriando, no estamos creciendo, estamos retrocediendo espiritualmente porque la vida cristiana no es estática, es dinámica. O creces o retrocedes. Tenemos que avanzar, crecer, madurar a la estatura del varón perfecto. Si no crecemos, no somos fructíferos. Si no damos frutos, la Biblia nos dice que somos pámpanos inútiles, pámpanos secos, que no muestran la transformación que produce la unión permanente con Cristo. Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Separados de Él, no podemos dar fruto, y un pámpano que no da fruto es echado al fuego, como lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 6. Pruébate a ti mismo. Y aquí hagamos unas sencillas preguntas para probarnos a nosotros mismos. ¿Mantienes el mismo estado espiritual que la semana pasada? ¿Has crecido en el Espíritu de Dios o tu carne ha tomado ventaja sobre ti? En la última semana, ¿tus sentidos han estado expuestos a todo lo puro, todo lo honorable? ¿O has visto y escuchado aquello que ofende a Dios y no te edifica? ¿Mora en abundancia la palabra de Dios en tu vida, llenándote de gozo, de paz y contentamiento? ¿O has abandonado tu comunión con Cristo y su palabra, conquistando su espíritu, haciendo de la queja, el afán y el descontento tu estilo de vida? Son preguntas que nos confrontan. ¿Quién gobierna nuestro corazón? ¿Nosotros o Cristo? Todo creyente está llamado a cultivar una vida de dominio propio. Esto implica una permanente lucha contra nosotros mismos. ¿En qué áreas estás luchando? Si nuestra vida, varones, fuera como un barril donde se echara agua y viéramos por dónde se filtra el agua y se sale porque no contiene el barril el agua, nos daríamos cuenta dónde está la falla, dónde está el error, dónde hay que cambiar una tabla, dónde hay que apretar. Esa es la prueba del dominio propio. ¿En qué áreas de nuestra vida? Porque el dominio propio abarca el dominio propio en el uso del tiempo, en el uso del dinero, en el uso del evangelio, en el uso del cuerpo. ¿En qué áreas se nos está desparramando el agua porque nuestro barril no la contiene? Y es ahí donde tenemos que trabajar, porque no estamos siendo gobernados ni por la palabra de Dios, ni por el Espíritu de Dios. Las Escrituras muestran con toda su autoridad e inerrancia la importancia del dominio propio en los hombres de Dios. Y lo podemos ver a la luz de toda la Escritura. En el Antiguo Testamento encontramos la palabra hebrea masar en Proverbios 25-28, que dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La versión de la Biblia de las Américas nos ilustra el entendimiento al señalar: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Por un lado, la Reina Valera dice: el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y esto implica
un espíritu alocado, sin control, sin freno. Y la versión de las Américas establece ya que el hombre que no tiene murallas ha sido invadido. Y ha sido invadido porque no tiene dominio, no tiene control sobre su espíritu. No está hablando de conocimiento, está hablando de freno, de control. La idea es que la falta de dominio implica una falta de freno, sin la cual el hombre es como una ciudad sin protección. Recordemos el libro de Nehemías. Nehemías lloró cuando fue informado que el muro de Jerusalén había sido derribado. No había defensa para la ciudad. Estaba expensa a los enemigos. De esa manera, cuando tú y yo no recapacitamos en el dominio propio, estamos expuestos a los enemigos. Nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos, nuestro egoísmo, nuestra suficiencia, nuestra indiferencia. Estamos expuestos a Satanás, sus huestes, sus artimañas, sus engaños. Estamos expuestos al mundo, al poder, al reconocimiento, a la autoridad, al dinero, a la forma de vida del mundo. Porque no controlamos, más bien no nos dejamos controlar por Dios, por su palabra y su espíritu. Cuando Salomón escribió este proverbio, la característica más importante de una ciudad eran sus muros, pues brindaban protección, defensa, estabilidad, paz y seguridad. Sin una muralla, la ciudad estaba expuesta a toda clase de peligro. La enseñanza es clara. Un hombre sin dominio propio es un hombre sin defensa, expuesto a toda clase de peligros. Es un necio que no refrena su manera de vivir, no tiene límites, se cree ser sabio, pero es un hombre sin entendimiento. Porque el dominio propio es una defensa propia. Es una defensa propia. No hay peor fuego, amigo, que el que nosotros nos hacemos a nosotros mismos, ignorando la palabra de Dios. El propio Salomón fue un hombre que vivió una época de su vida sin dominio propio. Vemos en Eclesiastés 2:10. Dice Salomón, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Y el mismo Salomón dice, a la risa dice, enloquece. No tuve freno en nada, lo que quise lo obtuve. Pero ¿cuál fue el resultado? Aquí en el versículo 11 del capítulo 2, Salomón escribe, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Toda esa libertad, toda esa vida sin freno, buscando el hedonismo, el placer por el placer, el satisfacer las necesidades de la carne, la riqueza material. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? No se privó de nada. Y al final dice, todo eso es un vacío. La palabra vanidad significa aire. Vanidad de vanidades implica que si pudieras alcanzar el aire no tendrías nada de todos modos, porque el aire es vacío, es algo inútil, algo que no sirve. Tristemente, vivimos en una cultura que no acepta los límites. Vivimos en una cultura que no acepta la autoridad. Hoy el mundo vive de esa manera. Ya nada es autoridad, ya nadie es autoridad. Un secularismo. Si tú
piensas una cosa, nadie hay que te diga que estás mal o equivocado, porque tú eres tu propia autoridad. Y por eso nadie puede decirle a nadie qué tiene que hacer. ¿Quieres salir mañana vestido de mujer? Sal, porque tú eres tu autoridad y nadie te dice que está mal. Un secularismo. Los límites. ¿Cuántos jóvenes y cuántos de nosotros tuvimos problemas con los límites, con la autoridad? Porque el mundo nos lleva a creer que somos más inteligentes por violar la autoridad, por burlar la autoridad, no por respetarla, no por someternos a ella. Y eso nos lleva a ser mentirosos, eso nos lleva a ser rebeldes, irrespetuosos e irresponsables. Nos lleva a no aceptar nuestras culpas y a buscar justificarlas para salir avante de nuestras fechorías, de nuestras transgresiones. Salomón concluye Eclesiastés señalando, el fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No vivas en ese libertinaje de creer que mereces todo y que puedes hacer todo y puedes ver todo y escuchar todo. Teme a Dios, obedece sus mandamientos. Fuiste creado para tener comunión con Dios, para adorar y alabar a Dios. Y la única forma de adorar a Dios es la obediencia a su voluntad. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra griega egrateia, que deriva su significado de la raíz krat. La raíz krat denota poder o señorío, de tal suerte que grateia significa dominio sobre el yo, con los matices de templanza, dominio propio. Una autoridad sobre el yo. Y es muy interesante porque la Biblia nos habla que hay dos tipos de yo. El yo humano, pecaminoso, o el yo santo de Dios. Cuando Moisés le preguntó a Dios que estaba en la zarza que ardía y no se quemaba, y si Faraón me pregunta de parte de quién, ¿qué voy a decir? Di que el yo soy te manda. Ese es el nombre de Dios. El yo soy, el autoexistente, el que siempre ha existido. Cuando fueron a apresar a Jesucristo, preguntó, ¿a quién buscan? Y los soldados romanos dijeron, a Jesús. Y Jesús dio un paso al frente y dijo, yo soy. Y cayeron los soldados romanos. La pregunta es, ¿cuál yo soy gobierna nuestras vidas? ¿El yo soy divino? ¿El yo soy creador? ¿El yo soy que es autoridad? ¿El yo soy justo? ¿O el yo soy pecaminoso de nuestra carne? Egrateia significa dominio sobre el yo, autoridad sobre el yo. Y como creyentes sabemos que la única autoridad es Dios. La única autoridad de nuestras vidas es Dios. De esta manera vemos en Gálatas 5:23 cuando Pablo enumera los elementos del fruto del Espíritu: mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y ahí templanza implica el gobierno del yo. De esta manera tenemos que entender que el dominio propio es un regalo de Dios. No es algo que el hombre tiene por sí mismo. Es un fruto del Espíritu.
implica que el corazón del hombre ha muerto así para que Dios viva en él y Dios pueda producir el fruto que manifieste esa vida santa. El dominio propio es un regalo, un don, una gracia de Dios. Y en segunda de Pedro 1:6 leemos con relación a la fe, que hay que agregar a la fe. Y dice que hay que agregar al conocimiento dominio propio. Y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Dominio propio. ¿Cómo mostramos la fe? Y aquí la fe no es solo el conocimiento de Dios, no solo creer en Dios y tener un conocimiento de su palabra, sino vivir la palabra, obedecer la palabra, modelar el evangelio. ¿Cómo modelamos la palabra? En medio de situaciones que nos exasperan, en medio de situaciones que se nos hacen injustas. Recibes una ofensa. ¿Cómo respondemos cuando somos ofendidos? ¿Nos gana nuestra carne y queremos devolver la ofensa? ¿O nos dejamos gobernar por el Espíritu de Dios y seguimos el ejemplo de Cristo que no abrió su boca cuando fue ofendido? Ese es el dominio propio. ¿Qué hacemos cuando nos enojamos en casa, con la esposa, con los hijos? ¿Cómo respondemos? ¿Con nuestra carne o siendo gobernados por Dios? Hermanos, la verdad es que elaborando el estudio, sí, me di cuenta que el conocimiento bíblico no significa obediencia. ¿Cuántas veces pensamos en el dominio propio? Nunca, nunca. Sí hablamos de amor, sí hablamos de fe, la paciencia, cómo recurrimos a pedirle paciencia al Señor, pero dominio propio. Señor, gobiérname. Señor, protégeme contra mí mismo, contra mi ira, contra mi egoísmo. Necesitamos aprender a orar para ser más como Cristo. Tenemos que entender que el llamado de Cristo a seguirle es un llamado a negarnos a nosotros mismos. Eso dice Lucas 9:23. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esto implica una vida de autolimitación, no una vida descontrolada, una vida gobernada por el Consolador, por el Espíritu Santo, que nos mueve a reconocer la autoridad de la palabra de Dios y de obedecerla. El llamado de Jesús es un llamado a una vida donde sus deseos tienen mayor prominencia sobre nuestros deseos, donde la autocomplacencia no tiene cabida como regla de vida. Pablo enfatizó que el sacrificio de Cristo tiene el propósito de que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Decimos que tenemos vida eterna, pero no mostramos esa vida eterna con nuestro estilo de vida porque seguimos viviendo para nosotros mismos, no para Cristo, no para Cristo. El concepto de morir a nosotros mismos, de decir no a nuestros deseos pecaminosos y vivir bajo el control de Dios, no es el estilo de vida que está de moda, ni en el mundo y lamentablemente ni en la iglesia, donde por falta de una correcta comprensión del Evangelio se pretende controlar a Dios con base en peticiones ajenas a su voluntad. No es un sometimiento a la voluntad de Dios, es querer dirigir a Dios para que haga lo que queremos, para que nos dé lo que anhelamos. Hermanos, tenemos que ser honestos.
¿Lo que le pedimos a Dios está conforme a su voluntad? ¿Las cosas de Dios son nuestras prioridades? ¿Lo de Dios es lo nuestro? El conformarnos a la voluntad de Dios implica que lo que Dios manda es más importante que lo que nosotros queremos. Y hemos escuchado la palabra de Dios predicada desde un púlpito o en estudios. Las pruebas, el sufrimiento, la angustia, tienen el propósito de conformar nuestro corazón a la voluntad de Dios. Pero cuando estamos pasando por ello, nunca pedimos que Dios conforme nuestro corazón a su voluntad. Nunca pedimos que seamos controlados por Él y no por nuestros temores, nuestras angustias, nuestros dolores. Entonces, no mostramos que lo que Dios quiere es lo mismo que yo quiero. Y mientras no sea lo mismo, no voy a poder recibir ni la bendición, ni voy a crecer espiritualmente, ni voy a madurar, y mi vida se va a reflejar más por la queja y la inconformidad que por el contentamiento. Nos falta dominio propio. En el Nuevo Testamento encontramos la carta de Pablo a Tito, ahí en Tito 2, 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pablo dejó a Tito, y el 15, perdón, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Pablo dejó a Tito en la isla para que estableciese ancianos y corrigiese lo deficiente. Pablo y Tito tenían que tomar en cuenta cómo vivían los cretenses. La sociedad cretense gozaba de muy mala fama. Había muchos que eran rebeldes, habladores de vanidades y engañadores. Aún su propio profeta llamado Epiménides reconocía que los cretenses eran siempre mentirosos, alejados de la verdad. De tal suerte que se hizo popular el término cretanizar para aludir a la mentira. Aparte de ser mentirosos, los cretenses eran reconocidos como malas bestias, aludiendo a que se comportaban como animales salvajes, movidos para satisfacer sus deseos y apetitos sensuales. Una bestia, un animal, es gobernado por sus instintos. No tienen razón, no pueden razonar, se dejan gobernar por sus instintos. Los cretenses se dejaban gobernar por sus instintos, no por la razón. Y en tercer lugar, se les definía como glotones ociosos. Les gustaba satisfacer la carne, comer, pero no trabajar. Glotones. Eran indulgentes, codiciosos, lujuriosos, sobrealimentados. Pablo afirmó que el testimonio dado por Epiménides 600 años atrás acerca de los cretenses seguía siendo verdadero cuando escribió la epístola. En ese contexto social, Pablo escribe esta carta al joven pastor Tito para que instruya a los creyentes a vivir guiados por Dios, no por su estilo de vida. Hermanos, no estamos muy lejos de la sociedad cretense. No estamos muy lejos de tener ese estilo de vida de satisfacer nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestra carne, nuestro ego,
y apartarnos de la verdad de Dios. Y aquí en estos versículos vamos a encontrar tres motivos para ejercitarnos en el dominio propio. Tres motivos para ejercitarnos en el dominio propio. Primero, la gracia de Dios. Dice Pablo, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Debemos entender que la gracia de Dios siempre ha existido, pero se hizo visible solo a través de Jesucristo. Jesucristo es la gracia de Dios hecha carne y se mostró para salvación de todos los hombres, para el perdón de pecados de todos los hombres que son pecadores. No, Pablo no está afirmando que la salvación es universal. Lo que Pablo está diciendo es que el sacrificio de Cristo es la invitación a todos los hombres para la salvación, pero la salvación solo es efectiva para aquellos que creen en Cristo, confían en Él como su Señor y Salvador. Pero es una invitación a toda la humanidad. La salvación siempre es por fe, solo en Cristo. Pero la gracia de Dios nos tiene que llevar a entender que esa salvación que Dios en su gracia nos ha otorgado es suficiente para no ser gobernados por el pecado, por la carne, por Satanás, por el mundo, sino por Dios. Es la gracia de Dios las que nos tiene que refrenar en no tener una vida desenfrenada. Es la gracia de Dios, el poder de Dios obrando en nosotros a través del Espíritu Santo para refrenarnos y no hacer lo que queremos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 12. Enseñándonos. Jesús es el maestro. Jesús es el modelo. La gracia revelada que es Cristo tiene el propósito de enseñarnos. Nos va a enseñar a vivir. Y nos va a enseñar que renunciando a la impiedad, la palabra renunciar literalmente en el griego significa no estar de acuerdo. Tiene la implicación de no mantener relación. ¿Con qué tenemos que estar en desacuerdo? Con la impiedad. Jesucristo vino a vencer el pecado. Vivió una vida perfecta, gobernada por el Espíritu de Dios, bajo la autoridad de la palabra. Y Él estuvo en contra de la impiedad. Y los que confían en Él, la primera característica de la salvación es no estar de acuerdo con la impiedad, no estar de acuerdo con el pecado. Hay que renunciar a la impiedad. Cuando tú renuncias a un trabajo porque te trataron mal, porque no te pagaron, porque te hicieron trabajar tiempos extras, tú no quieres regresar a ese lugar. Renuncias y no regresas. De esa manera tenemos que renunciar al pecado y a la vida pecaminosa. Impiedad significa en griego acebeia, literalmente ateísmo, con la implicación de vivir sin tomar en cuenta a Dios. Denota la falta de reverencia y de amor a Dios. Tal impiedad es idolatría, ya que al ignorar a Dios el hombre se adora a sí mismo. Esta impiedad también es inmoralidad. Ambos términos, tomados en su sentido más amplio, los refiere Pablo en Romanos 1 del 18 al 25, al afirmar que el hombre que ignora a Dios adora a la creación en lugar de al Creador y por eso deshonran sus propios cuerpos. Porque no es autoridad Dios, porque yo soy mi autoridad, porque yo sé qué hago con mi cuerpo, es mío, ignorando a Dios. Además de renunciar a la impiedad, es menester renunciar a los deseos mundanos. Literalmente,
a la codicia, al deseo pecaminoso, al deseo movido por la sensualidad para satisfacer los sentidos, la carne, el ego, el yo humano. Y se califican de mundanos porque tienen su origen, su fuente en el sistema de pensamiento del mundo. Y la escritura es clara: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Hay que renunciar a los deseos de querer ser como el mundo es. Toda la escritura nos muestra que Dios estableció con su palabra, con su llamado soberano, una diferencia entre aquellos hombres y mujeres que Él llamó con el resto de la humanidad. Israel, su pueblo escogido, tenía el claro mandato de no mezclarse con los pueblos paganos, de ser un pueblo diferente. El único pueblo cuyo Dios vivo y verdadero se reveló y le dio su ley. Israel tenía que ser diferente para poder proclamar la verdad de Dios. Hoy la iglesia tiene que ser diferente al mundo para proclamar la verdad de Dios. Y el problema es que no hemos entendido que Dios estableció la iglesia para impactar al mundo. Y hoy queremos meter al mundo en la iglesia con pensamientos humanistas, sin establecer la autoridad de la palabra como estilo de vida en el creyente, con psicología. Hoy queremos, para que no nos vean tan separados, para que no nos digan legalistas, para que no nos digan fanáticos, pues un poquito, vamos a darles un poquito. No hemos entendido que Dios nos consagró a su servicio para ser diferentes al mundo y para impactar al mundo con su obra a través de transformar nuestros corazones, hermanos. ¿Por qué queremos ser como el mundo si sabemos que el mundo va a ser destruido porque está afectado por el pecado? ¿Por qué despreciamos la gracia salvadora de Dios, la gracia santificadora de Dios, por querer ser como el mundo? Y agrega el versículo: y vivamos en este siglo, y aquí implica el estilo de vida, a lo que Jesús vino a enseñarnos y nos dejó en su palabra el modelo. Vivamos en este siglo, nos comportemos sobria, literalmente con dominio propio. La palabra sobria, en griego sofronos, significa con sensatez, con el dominio del yo. Jesús vino a enseñarnos a vivir gobernados por Dios. Y tenemos el ejemplo del Getsemaní en su oración. Padre, si es posible, pase esta copa. No, no es posible, Padre. Me someto a tu palabra, a tu voluntad. No se haga como yo, sino como tú. Y eso es lo que tenemos que aprender cada día. No sea como yo, Señor, sino como tú. Porque eso implica que me someto a tu gobierno y que el que va a gobernar mi corazón eres tú, no yo. Vivir con dominio propio implica cumplir con la tarea encomendada sin dejarse guiar por las circunstancias adversas, los sentimientos o las emociones, sino por el Espíritu de Dios, que es suficiente. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. ¿Y de qué? De dominio propio, de gobierno, de autocontrol, de freno, de protección. El Espíritu de Dios son las murallas que protegen nuestro corazón. Un espíritu de poder, no de cobardía. Señor, yo no puedo, pero tú sí.
Enséñame a obedecer tu palabra. Enséñame a apartarme del pecado. Quita este pensamiento, quita esta palabra, quita este sentimiento que es contrario a ti. El dominio propio tiene que ver con nuestra manera de vivir, esa dependencia a Dios para controlarnos, en no hablar ni actuar guiados por nuestras emociones, sentimientos o circunstancias, sino por el Espíritu Santo. No decir lo que queremos, sino aquello que edifica. Ser autocontrolados para no comer ese postre que nos domina, pero que nos hace daño. En no comprar lo que vemos y anhelamos, con la oferta de pagarlo a 80 meses, sino esperar con paciencia cuando Dios nos dé los recursos para adquirirlo. Además de vivir sobria, dice justa. La palabra justa significa honradamente. Vivir legítimamente, sin engaños, sin dobleces. Vivir justamente es la expresión y actuación de una vida que ha sido justificada por Dios, salva por gracia y transformada por el Espíritu, que se relaciona con los demás, sean creyentes o incrédulos, no conforme a la justicia de los hombres, sino a la palabra de Dios. Mostrar la justicia es cómo tratamos al prójimo, de acuerdo a la palabra de Dios, porque todo el prójimo, al igual que nosotros, está creado a semejanza de Dios. De la manera que tratemos al prójimo, tratamos a Dios. Y piadosamente, literalmente con una vida devota, consagrada a Dios, una vida que entiende la obra de salvación de Dios, la gracia de Dios. El segundo motivo para vivir bajo dominio propio es el regreso de Cristo. Dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Literalmente lo que Pablo está expresando es que debemos esperar con confianza y felicidad ese día glorioso en el que el Señor Jesucristo aparezca y nos una a Él. El dominio propio nos lleva a anhelar el regreso de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra nosotros mismos, porque estamos luchando contra nuestra carne y porque es desgastante estar luchando contra un pensamiento pecaminoso, contra una mirada lujuriosa, contra una palabra deshonesta, contra un sentimiento contrario a Dios. Esa lucha desgasta y por eso queremos que venga Cristo, porque cuando estemos con Él no habrá lucha contra nuestra carne, contra el pecado, contra el mundo, contra Satanás. En primera de Juan 3:3 leemos, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, como Cristo es puro. Eso nos lleva a vivir en santidad y no en pecado, porque el regreso de Cristo es inminente y nos tiene que encontrar como siervos que están cumpliendo la tarea que Dios les mandó hacer. El tercer y último motivo es el sacrificio de Cristo. Dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. El sacrificio de Cristo, la transformación de nuestra vida. Le pertenecemos porque Él nos compró a precio de sangre. Y la manifestación es un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo celoso de santidad. Un pueblo celoso de hacer el bien. Solo podemos hacer el bien cuando somos gobernados por el Espíritu de Dios. Porque cuando somos gobernados por nosotros, hacemos el mal. Tenemos que aprender a dejarnos gobernar por Dios. Y Pablo le dice a Tito, esto habla, esto enseña,
Esto vive. Nadie te menosprecie. Nadie. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo la autoridad de Dios, no bajo nuestra autoridad. Nosotros no tenemos autoridad. Nuestra autoridad es Dios, su palabra y su espíritu. Hermanos, esta fue la introducción a ejercitarnos en el dominio propio. Si Dios lo permite, la semana que entra veremos cómo debemos cultivar el dominio propio. Oremos, hermanos. Dios bendito, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, Señor, porque nos desnuda y porque nos haya faltos. Ah, cómo nos jactamos de conocer, de leer la Biblia, de recitar versículos, de conocer el griego, el hebreo. Pero cuánta falta nos hace reconocer que vivimos gobernados por nosotros y no por ti, que somos como una ciudad sin muralla, expuestos a los peligros del pecado. Y así no te podemos alabar, no te podemos adorar, Señor. Padre, que tu palabra, que tu espíritu sean esas murallas que guarden nuestros corazones para rechazar el peligro de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestra indulgencia, de nuestra indiferencia, y podamos, Señor, tener un corazón celoso del bien hacer, porque en ese bien hacer te glorificamos a ti. Tú has preparado esas buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Señor, que no nos desviemos del camino. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, si hay comentarios o preguntas, abran sus micrófonos y adelante. Pregunta, ¿la grabación la van a poder mandar por WhatsApp, hermano? Buenas noches. Sí, buenas noches, hermanos. Sí, se las subo en un momento. Por ahí debe estar el altar, mi querido Aarón. Yo se la mando a Aarón y Aarón la sube. Gracias. Y el estudio del desayuno pasado con varones, Ajá. ese no sé si también lo pueden mandar, por favor. Esa déjame ver si la puedo mandar. ¿Ok? Sí, gracias. Gracias, Miguel. Felipe, ¿levantaste la mano? No, hermano, todo está bien. Está Ah, muy claro todo. Gracias. de nada, Felipe. Ok. Pastor, Yo sí, hermano. ¿puedo hacer un comentario, pastor? Sí, Mario, dime. Eh, hay muchas confrontaciones en nuestra manera de vivir, la cual, la verdad, entristece mucho dentro de nuestro núcleo familiar. ¿Sí? Nuestras gentes quisieran que nosotros hiciéramos todo lo que ellos quisieran. La dulzura, el amor, piensan que reflejarlo y conceder todas las cosas, hacer todo, es el contentamiento para ellos. Quiero hacer un comentario de hoy, ayer, que pues desafortunadamente, pues hoy como que hice entristecer a mi esposa. Tiene un conflicto mi hija con una motocicleta. Y ayer llegó en la noche y me dijo que quería un hombre, un varón, un padre que la defendiera ante estas personas, ¿sí? Porque ella quiere cancelar, no le gustó, le aconsejaron que no era de su agrado, Mario, para su uso particular. Mario, perdón que te interrumpa. Mira, Mario, te lo he dicho otras veces, perdón que te interrumpa, pero ya sé para dónde va.
Tu conflicto es si tú quieres agradar a tu hija y a tu esposa o no. Te lo he dicho, tú tienes que ser gobernado por la palabra de Dios, no por las emociones ni los deseos de tus hijas ni de tu esposa, porque ellas no son hijas de Dios. Aquí el dominio propio es no dejarnos gobernar por nuestras circunstancias, ni por los deseos, ¿sí?, contrarios a Dios, aún de nuestros familiares. Tus hijas y tu esposa van a conocer la obra que Dios está haciendo en ti cuando tú permanezcas firme en la obra de Dios. Cuando tú digas no, porque va en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Y no puedo acceder a eso. Miren, hermanos, yo me imagino que ya están enterados por las redes sociales de lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos con el pastor que en un programa de radio dio un consejo a una abuelita que le preguntó si podía asistir a una boda de su nieto, pero que es una boda transgénero. Y el pastor en su programa de radio dijo que sí, que podía ir y que incluso que les llevara un regalo para honrarlos. Eso generó una controversia tremenda. Este pastor estaba invitado para asistir a la conferencia de pastores con el pastor John MacArthur, y el pastor John MacArthur canceló su asistencia de este pastor, diciendo que iba a ser una distracción innecesaria. Y después ya otros pastores, entre ellos Steve Lawson, abordaron diciendo que era un mal consejo, que no puedes ir en contra de la verdad de Dios basado en el amor al pecador. En primer lugar, establecieron que el matrimonio está diseñado por Dios en Génesis, un hombre y una mujer. El matrimonio no lo establecen los hombres, no lo establece la Suprema Corte de Justicia de ningún país, sino Dios. Y que toda unión que no se conforma a la de un hombre y una mujer no es matrimonio, porque sale del diseño de Dios. En segundo lugar, la palabra de Dios dice con referencia al amor, en 1 Corintios 13:6, que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y este tipo de uniones son una abominación para Dios, es una injusticia. No puedes decir que vas a mostrar amor ante algo que Dios reprueba y condena. En tercer lugar, en Romanos capítulo 14, que es un capítulo que habla de las opiniones, de los asuntos de opinión, claramente Pablo señala: bienaventurado el hombre en todo aquello que aprueba. No podemos aprobar cosas que van en contra de la palabra de Dios, dándoles un matiz de amor. Ay, porque es mi hijo, porque es mi familiar, amo. No. Y después Steve Lawson, con mucha sabiduría, citó a un autor que dice: preferible ser dividido por la verdad que unido por la mentira. Preferible quedarse solo con la verdad que ir con la multitud al infierno. Preferible, ¿sí?, honrar a Dios solo que deshonrarlo con la multitud. Y el mismo Jesucristo dijo: he venido con espada, porque la verdad es una espada, la palabra de Dios es una espada, para poner en contra a padres contra los hijos y a los hijos contra los padres. La verdad divide, la mentira une. Entonces, Mario, tú tienes que permanecer firme en la verdad, aunque te quedes solo, porque de esa forma vas a honrar a Dios.
Está muy claro, De esta pastor. forma vas a permitir que tu esposa y tus hijas vean la verdad, ¿sí? Y no, aunque se enojen, aunque sufran, ¿sí? No podemos ofender a Dios por agradar a los hombres. Y esto, hermanos, lo tenemos que aprender porque estamos viviendo en un mundo sin autoridad, ¿sí? ¿Sabes qué? Voy a permanecer firme en la verdad. Ujú. Lo correcto es esto. Si lo quieres hacer bien, si no, tú tienes un problema con Dios. Nada más. ¿Ok? Y el dominio propio, Muchas gracias. dejarnos Muchas gobernar gracias. por la palabra de Dios, no por nuestras emociones, no por nuestros sentimientos, ¿sí? No. Inclusive, uno de los pastores que escuché decía, podemos como cristianos asistir a la boda de un hombre y una mujer no creyentes. Está bien, pero están dentro del diseño de Dios, aunque su corazón no pertenece a Dios, están dentro del diseño de Dios. Sí. Pero fuera de eso no puedes asistir a nada, ¿sí? Porque está fuera del diseño de Dios. El amor es decir la verdad, es compartir la verdad, es vivir la verdad. Dios es amor y Dios vino a mostrarnos la verdad. ¿Eres pecador? Necesitas un Salvador. El Salvador es Cristo, que muere en tu lugar. Si lo ignoras, desprecias el amor de Dios y te condenas a ti mismo. El amor no es disfrazar la verdad ni maquillar la verdad. El amor es decir la verdad. Gracias, pastor. De nada, Mario. Eso es lo que no quieren entender. Gracias. Bueno, hermanos, ¿alguien más? Si no, recuerden, hoy hay oración. Gustavo Nieto, adelante, Gustavo. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, Gustavo. Hola a todos, hermanos. Nada más quería saludar, no es pregunta, pero sí, gracias por la explicación. Es una buena defensa y es un buen argumento, y gracias a Dios por tu guianza como pastor. Y quería también presentarte a Justin. Justin es un señor es un chavo que no sé si está por ahí. Justin va a ir a México, pero bueno, va a ir a México y está explorando ahí ir a la Iglesia Cristiana de la Gracia. Okay. Y quería presentártelo. Es de Carolina del Norte, pero lleva ya viviendo mucho tiempo en DC. Y él y su esposa van a ir a México. Entonces, pero bueno, venía ahorita manejando y ya. Pero si no está, no respondió, entonces probablemente no esté. Pero si no, le voy a mandar tus datos y ya presentártelo. Sí. Que me busque. Gracias. Y mucho gusto lo recibimos. Y que Dios te bendiga. Claro. Un gusto saludarte, Gustavo. Igualmente también. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye. Ok, hermanos, pues en un momento le mando a Aarón el estudio para que lo suba. Les recuerdo el desayuno del 21 de febrero y que Dios los bendiga. Nos vemos el domingo en la iglesia y el próximo miércoles aquí en Varones. Gracias, pastor. Gracias, Gracias, pastor. pastor. Gracias, hermanos. Buenas noches a todos.